Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 26. El demonio de la espada versus la flor de cerezo carmesí. Una poderosa aura de espada llenó la habitación, provocando un intenso hormigueo. Aunque entrenado para mantener la calma en la mayoría de las situaciones, este escenario inesperado y sin precedentes era una excepción que no podía ignorarse. Wilhelm Prias. Dándole vueltas al nombre, Etienne aumentó la vigilancia en silencio. Solo habían intercambiado un movimiento, pero ya estaba en desventaja tras recibir la patada de su oponente. Incluso después de saltar hacia atrás para absorber el impacto, el daño de la patada persistía considerablemente en su esbelta figura. De no haber retrocedido, la fuerza podría haberle dejado un agujero con forma de zapato en el abdomen. Asestarle un golpe así sin restricciones a una mujer, como él afirmaba, estaba lejos de ser un caballero. Este viejo espadachín tenía un título digno en este país preparado para él durante más de 40 años. Eso es. Pensar que el mismísimo demonio de la espada aparecería. Es un honor conocer a una figura tan famosa. La historia de la venganza de tu difunta esposa es un testimonio de la habilidad con la espada del reino. Ah, sí. Pero si no recuerdo mal, tuviste un reencuentro inesperado con tu esposa después. Lo ocurrido en la ciudad de las compuertas debió ser bastante doloroso. Te comprendo, buú. Con un dedo sobre los ojos, fingiendo llorar, Yae observaba cada movimiento de su oponente. Ante su mirada carmesí, el viejo espadachín, Wilhelm, se mantuvo firme sin el menor temblor, transmitiendo un aura de espada afilada a través de las dos espadas que sostenía, mirándola fijamente. Yae comprendió que su intento de pisotear su corazón y perturbarlo había fracasado, y solo había logrado mostrarse como una mujer rencorosa. Por lo que escuché, pensé que eras más bien un impulsivo. Al parecer, esa impresión tampoco era fiable. Dado que la fuente de información no era otra que Heinkel, incluso la credibilidad de la información sobre su propio padre era cuestionable. ¿Qué se podía esperar de él? Quizás hubiera sido mejor confiarle el cuidado de Felt en lugar del dragón. Si Heinkel hubiera dejado escapar a Felt, habría tenido una razón para deshacerse de ella y cortar lazos con Heinkel simultáneamente. La razón por la que Yae pensó esto fue: además del anciano de la aldea, no debería haber nadie que pueda notar mi ocultamiento. Felt-sama, ¿acaso hizo algo malo? Esa es una acusación sin fundamento. Sabes mejor que nadie que no puedo ponerte un dedo encima. No he hecho nada más que hablar contigo. Es todo lo que puedo hacer ahora mismo. Con una mezcla de autorreproche en la voz, Felt, quien se había retirado a un rincón de la habitación, respondió. No era de las que fingen enojo con habilidad. Si poseyera la capacidad interpretativa suficiente para controlar incluso el temblor de su voz, sería un engaño impresionante. Por lo tanto, Yae tiró suavemente del alambre de acero alrededor del cuello de Felt, simplemente para recordarle que el hilo metálico estaba en su cuello. Por favor, no pienses en escapar, ¿de acuerdo? No querría separar la hermosa cabeza de Felt-sama de su cuerpo. Añade uno más a la lista. Además, no me corresponde decirlo, pero... ¿qué es? No tienes tiempo para mirar hacia otro lado, no en tu estado actual. La ternura de Felt sacando la lengua con picardía es innegable. Sin embargo, sin necesidad de que se lo digan, Yae nunca baja la guardia ante Wilhelm. De pie, en la misma posición que antes, Wilhelm es incapaz de decidir cómo responder a la desconocida técnica del hilo de acero de Yae. Es natural. La mayoría de las técnicas shinobi se especializan en aprovechar las oportunidades del oponente. Por lo tanto, a diferencia de las técnicas de combate de los guerreros,
diseñadas para luchar, las técnicas shinobi, diseñadas para matar, se conocen como jutsus. La técnica del hilo de acero de Yae es un excelente ejemplo de esto. Cuanto más experimentado es un guerrero, más cauteloso es en la batalla. Durante ese tiempo, la verdadera habilidad del shinobi reside en tender trampa tras trampa, como una telaraña. 4 movimientos. ¿Qué es? De repente, los labios de Wilhelm pronuncian una palabra, y Yae frunce el ceño, incapaz de comprender su significado. Wilhelm no responde verbalmente a la pregunta de Yae. Sin embargo, hay una respuesta. Entrecierra los ojos ligeramente, y el aura afilada de espada que emite atraviesa todo el ser de Yae como respuesta. En cuanto lo sintió venir, Yae movilizó sin vacilar sus 10 dedos, no para contener, sino para desatar el ataque cortante de los hilos de acero sobre el demonio de la espada. La orden de no letalidad se cumpliría siempre que se lograra el resultado. Si el oponente sobrevivía a pesar de intentar matarlo, no había problema, pero un ataque que se pretendía no ser letal sería ineficaz contra este oponente. Así, desde todas las direcciones, subdivididas entre 16 y 32 direcciones, un ataque aplastante inevitable con hilos de acero fue lanzado, y Wilhelm blandió las espadas con ambas manos. ¡Oh! El viento de espada generado por las espadas gemelas barrió literalmente los hilos de acero asesinos que se aproximaban. La velocidad de las espadas era tan abrumadora que el sonido de las espadas chocando con los hilos de acero se escuchó al unísono, dándole a Yae la ilusión de chispas quemándole los ojos. El ataque inicial fue bloqueado por la abrumadora presión de la espada, pero la técnica del hilo de acero no cesó, permitiendo cierta flexibilidad con los hilos de acero producidos por los anillos. El siguiente ataque fue aún más subdividido. En un instante, el suelo de la habitación frente a Yae fue cortado y levantado. Lo que se levantó era una parte del piso que había sido cortada y levantada por el borde, tan grande como una cama lujosa, ocultando a Wilhelm de la vista de Yae. Con un fuerte pisotón, el suelo fue lanzado hacia Yae. En el reducido espacio de la habitación, no había escapatoria, así que Yae ajustó el ángulo de los hilos de acero que controlaba con la mano izquierda para contener el suelo, sin cortarlo, sino atándolo, rebotándolo y repeliéndolo. El rebote del suelo pateado recuperó su impulso con mayor velocidad y peligro, con el objetivo de aniquilar al demonio de la espada en su camino. Eso fue. ¿Qué? Un sonido agudo y penetrante resonó, y Yae abrió los ojos de par en par al ver el suelo suspendido en el aire. El impulso se aceleró y la fuerza se duplicó con el peso. El demonio de la espada alineó con precisión la punta de la espada con el centro de la masa del suelo, neutralizando a la perfección su poder en el aire. Fue una verdadera hazaña divina, inalcanzable para la capacidad humana. Yae también había sido aclamado como un prodigio más allá de los límites humanos ordinarios, y había pasado mucho tiempo entendiendo esto. Incluso en la vejez, la técnica de espada del demonio de la espada permanece en el reino de las hazañas divinas. 3 movimientos. Conteniendo la respiración, Yae fijó su vista en el otro lado del suelo suspendido donde Wilhelm murmuraba. Oculta por el suelo, moderadamente ancho y generosamente largo, la figura de Wilhelm era invisible para Yae. Sin embargo, la ventaja de los hilos de acero residía en su capacidad para alcanzar posiciones invisibles y asestar ataques. Los hilos giraban alrededor del suelo, con el objetivo de empujar al demonio de la espada del otro lado hacia la izquierda o la derecha. En ambos lados por donde podría escapar, los hilos ya estaban colocados. Inmediatamente, la punta de una espada atravesó el suelo en el aire, corriendo hacia la nariz de Yae. El sonido del acero chocando contra el acero resonó al ser lanzada la espada a una velocidad similar a la de un poderoso arco. La espada, detenida al perforar el suelo, fue atravesada al impactar contra el pomo. Ante este inesperado y extraordinario proyectil, Yae abandonó el intento de enredar la espada con hilos, alterando ligeramente su trayectoria e inclinando su esbelto cuello para evitar una herida mortal. La punta de la espada pasó justo al lado de su cuello, incrustándose con un sonido junto a Yae, quien estaba apoyada contra la pared. Ella lo esquivó. Incluso en ese instante fugaz, Yae no apartó la mirada del demonio de la espada. Así, se dio cuenta de inmediato de su error.
La espada estaba profundamente incrustada justo a la derecha del cuello de Yae. Su ruta de escape se limitaba a la izquierda. Allí. ¡Ruá! Saltando del suelo, el demonio de la espada aceleró con una patada desde el techo, asestando un tajo. La hoja apuntó directamente a su vida, clavándose profundamente en el hombro izquierdo de Yae. Parte 2. Wilhelm van Astrea, no, ahora se llamaba Wilhelm Trias. Él se encontraba en la capital real en busca de una manera de curar a su maestra, Crush Karsten. Durante la batalla contra el culto de la bruja en Priestella, Crush fue afectada por una toxina maligna que corroía su cuerpo y mente, infligida por el arzobispo del pecado de la lujuria, dejándola en una agonía similar a una maldición. Ni siquiera Félix, también conocido como Blue, y el sanador más destacado del reino, pudo aliviar su sufrimiento. Sin embargo, recientemente había surgido un rayo de esperanza. El estado de Crush no había mejorado drásticamente. Sin embargo, se supo de un posible medio para abrir nuevas posibilidades. Se había establecido el camino a la atalaya de las Pléyades. Si pudieran tomar prestado el poder del sabio Chaula, uno de los 3 grandes héroes del reino de Lugúnica, quien se decía que era omnisciente y omnipotente, podrían encontrar una forma de eliminar la toxina maligna que atormentaba a Crush. Si es para ayudar a Crush-sama, me aferraré incluso a una piedra. Wilhelm no tenía palabras para amonestar a Félix, quien se aferraba a la noticia con desesperada esperanza. El año pasado, Félix había apoyado y ayudado con devoción a Crush, quien había perdido la memoria a manos del culto de la bruja y había cambiado significativamente. El propio Félix debió de enfrentar mucha angustia y confusión al reconstruir su relación con Crush desde cero. Esa angustia había continuado durante casi un año, y finalmente, se había formado entre ellos un vínculo de confianza, diferente al anterior, pero inquebrantable. Esto fue arruinado por el arzobispo del pecado de la lujuria, Capella Emerada Lugúnica. El sufrimiento posterior de Crush fue el mismo que se describió anteriormente, pero la dolorosa lucha de Félix por sostenerla también fue insoportable. Por lo tanto, al enterarse de que Subaru y su grupo, que se dirigían a la Atalaya Pléyades, habían llegado con éxito, Wilhelm y los demás sintieron una esperanza ardiente, además de una gran admiración. Había cierta inquietud por el hecho de que Subaru y los demás no trajeran la noticia directamente, pero no había forma de indagar en los movimientos de las otras facciones. Sin embargo, se oía que se realizaban idas y venidas experimentales para asegurar el acceso a la torre. Incapaces de quedarse de brazos cruzados, Wilhelm y Félix habían acudido a la capital real para pedir el éxito de esta iniciativa, y de ser posible, unirse al siguiente grupo que se dirigía a la torre. Y en una habitación de la mansión real preparada para la estancia de los dignatarios. Alguien dijo, tengo algo que informarle y me gustaría contar con su cooperación. Así, fueron informados por un joven oficial de asuntos internos del campamento de Emilia sobre el esquema de una calamidad que podría sacudir los cimientos del reino, y los 2 nombres que le dieron a Wilhelm una razón para empuñar su espada. ¡Ruá! Pateando el techo, asestó un golpe descendente a la pelirroja, una shinobi muy hábil. El arma, extremadamente delgada y filiforme, dispersó su amenaza en una trayectoria irregular con demasiada diversidad. Como prolongar la batalla aumentaba la probabilidad de un paso en falso, se inició una batalla decisiva a corto plazo. El corte penetrante entró por su hombro izquierdo y se suponía que se abriría paso hacia el lado derecho, dividiendo su vida en 2, o al menos así debería haber sido. En un instante, el cuerpo de la chica se hundió en el suelo con un fuerte mordisco. No, no fue que se hundiera. El suelo mismo quedó cortado por hilos y esparcido. Su cuerpo cayó primero bajo tierra, y Wilhelm la siguió. Con una mano extendida rápidamente, extrajo la espada que había bloqueado el movimiento de la chica de la pared, asegurando sus espadas dobles. Aunque no había logrado cercenarle el hombro izquierdo, sin duda era una herida profunda. En cuanto desapareció de la vista, se volvió 5 o 10 veces más problemática al reaparecer, mostrando la formidable naturaleza de un shinobi. En otras palabras, terminaremos esto aquí. Sin previo acuerdo, las voces de Wilhelm y la chica se superpusieron. Al caer en el profundo y oscuro agujero subterráneo, Wilhelm vislumbró por un instante los hilos brillantes,
que reflejaban la luz que penetraba la oscuridad. Eran los hilos letales que se extendían como una telaraña por el agujero subterráneo. Parte 3. Cayendo de espaldas hacia el subsuelo, Jae usó hilos de acero para vendarse el hombro izquierdo y detener la hemorragia. Aunque había dejado que la espada penetrara profundamente en la suave piel de su doncella, la pureza de su vida permanecía intacta, por lo que la consideró segura, aunque con un toque de desafío, mientras se maravillaba al mismo tiempo de la tremenda habilidad con la espada del demonio de la espada. El primer movimiento que bloqueó los hilos de acero de Jae, el segundo movimiento que pateó el piso cortado, el tercer movimiento que señaló el piso que Jae había rebotado, y el cuarto movimiento que usó la espada penetrante como señuelo para cortar, como se declaró al principio, casi fue asesinada en 4 movimientos. Solo viejos desagradables por todas partes. El más familiar era el viejo malvado de peor carácter, el anciano gigante que casi atormentó a Al en las llanuras, y el demonio de la espada, que había alcanzado la cima de la esgrima a pesar de su edad. Los ancianos en los que Jae pudo pensar en un instante eran todos aquellos que no sabían nada de suavizarse con la edad. En primer lugar, la costumbre del mundo es tal que no es raro que la llama de la vida se extinga en cualquier momento. A pesar de ello, el hecho de que hayan vivido tanto tiempo en un mundo así significa que han sobrevivido a la selección de la vida. Por eso los ancianos son peligrosos. Si piensas que los ancianos son débiles o frágiles, acabarás en la tumba antes de convertirte en uno. Bueno, es un poco exagerado viniendo de mí, una excepción entre excepciones como Shinobi longevo, aún así. Al recordar la risa aguda del anciano de la aldea, que había sobrevivido a un camino particularmente duro, Jae sintió un escalofrío. La esencia de un shinobi es engañar a la vista del oponente, confundir su mente, inmovilizarlo y quitarle la vida. Jae, un estudiante ejemplar en el arte de confundir la mente, reconoció que no era rival para la experiencia del anciano. Probablemente Jae no tenía una personalidad tan retorcida, ni creía que pudiera vivir lo suficiente para llegar a serlo. De hecho, una vez Al casi la mata. No creía que esa suerte se repitiera una y otra vez. Los caprichos de un monstruo bondadoso eran nada menos que un milagro. Persiguiendo a Jae, que caía, Wilhelm, quien había desenvainado su espada de la pared, también cayó en el agujero. Parecía que el demonio de la espada se movía con confianza, probablemente con experiencia real en combate contra shinobis. Esto despertó un profundo rencor contra el imperio golaquiano, que probablemente había enviado shinobis en el pasado, y contra sus predecesores que no habían matado a Wilhelm en aquel entonces. Resumiendo todo eso, el interruptor de Jae se activó en su interior y su visión se expandió hasta alcanzar la claridad del día en la oscuridad subterránea. Esto fue el resultado del entrenamiento para adaptarse a la noche, manipulando el flujo sanguíneo alrededor de los ojos, una forma de control corporal que alteraba la visión. En la visión grisácea, emergió la figura blanca del demonio de la espada, y Jae extendió las manos, finalmente llevándolo a su campo. Te acabaré aquí. Las palabras inesperadas se pronunciaron simultáneamente, pero ninguno de los dos mostró una sonrisa ni sorpresa. Ambos habían decidido matar al otro. Al considerar los ataques mentales inútiles, dejaron atrás todas las técnicas para confundir la mente, concentrándose únicamente en los esfuerzos sinceros por arrebatarle la vida al oponente. Este era el campo de batalla de flor de cerezo carmesí que Jae había preparado para este propósito. La cavidad subterránea de la mansión Marielle no fue algo que Priscilla hubiera dispuesto al remodelar el edificio, sino un legado dejado por el propietario original, Lev Poirier. El difunto esposo de Priscilla, quien se decía que sufría de desconfianza y sospecha patológicas, se había preparado para cualquier eventualidad en su mansión en la capital real, así como en la residencia y los escondites de sus dominios. El agujero que conducía a este subsuelo era una de esas preparaciones, funcionando originalmente como una ruta de escape secreta, pero Jae lo bloqueó preventivamente para evitar que se convirtiera en una ruta de invasión enemiga, dejando solo el agujero profundo intacto. Jae no conocía personalmente a Leigh, quien se había casado a la fuerza con una joven y hermosa esposa como Priscilla, y pretendía usarla como títere para tomar el control del gobierno. Sentía solo repulsión hacia él, pero comprendía su deseo de prepararse para cualquier calamidad, y agradecida, lo aprovechó. Una plataforma de ejecución para la masacre, con hilos de acero alrededor,
que permitía solo a Yae moverse libremente. Se había infiltrado en la capital real para poder ayudar a Al en cualquier momento si era necesario, y había colocado a Felt en esa habitación con fines de vigilancia, para asegurar que esta contingencia pudiera funcionar. Por lo tanto, de ahora en adelante, no habrá vuelta atrás. Diciendo esto, Yae dobló las rodillas, se quitó los zapatos con suavidad y estiró los dedos de los pies, envueltos en ropa interior negra. Extendió los 5 dedos de cada pie y lanzó hilos de acero desde los anillos que allí se encontraban. Literalmente, sin contenerse, manipulando hábilmente los 20 dedos de sus manos y pies, las perfeccionadas técnicas de matanza de Yae Tenzin rondaban en la oscuridad. Ambas ansiaban una batalla decisiva a corto plazo. Al caer, Yae enganchó su rodilla en uno de los hilos que había hilado, frenando el impulso de la caída y revirtiendo su posición. Dentro del gran agujero cilíndrico, como un pozo, rebotó aprovechando la tensión de los hilos y comenzó su ataque. Con la agilidad que evoca a una acróbata, Yae danza como un pétalo al viento. Acompañando su elegante danza, hilos plateados atraen a la muerte a quienes quedan fascinados por su actuación, provocando una efusión de sangre alrededor de quienes la presencian, de ahí el nombre de flor de cerezo carmesí. La sangre que fluye de los cadáveres caídos nutre las hermosas y crueles flores de cerezo carmesí. Parte 4. La ferocidad que justifica su temible apodo se desata sin piedad, desgarrando el cuerpo de Wilhelm mientras éste se deja caer en caída libre, esparciendo su sangre y carne por los aires bajo su ropa finamente confeccionada. Mientras el viento de las espadas gemelas alborota su cabello suelto, Yae casi se exaspera ante la intensidad de la mirada del demonio de la espada. A diferencia de los hilos de acero, una espada solo alcanza la distancia que el brazo de su portador puede blandir. Por lo tanto, en esta plataforma de ejecución preparada, Wilhelm solo puede defenderse. Naturalmente, Yae, quien puede moverse libremente en la oscuridad usando los hilos, nunca se acerca a Wilhelm, quien está limitado por la gravedad. Mantiene una distancia media, fuera del alcance de sus espadas, y continúa sus ataques unilaterales con hilos de acero. Antes de que termine su danza, antes de que el demonio de la espada toque el suelo y recupere su libertad. El brazo de Yae se levanta bruscamente. La sangre brota a borbotones. La esbelta pierna de Yae recorre la pared en el aire. La sangre brota a borbotones. El ágil cuerpo de Yae se retuerce y se dobla hasta el límite. La sangre brota a borbotones. A medida que la danza de Yae se acerca al final, el demonio de la espada, incapaz de defenderse por completo de los ataques de los hilos, queda manchado de sangre. En sus piernas, torso, hombros, cuello, mejillas y frente, las heridas talladas por los afilados hilos de acero sangran, llevando al demonio de la espada hacia la muerte. Sin embargo, ¡qué ojos tan desagradables! La mirada terriblemente clara imbuida del espíritu de la espada no muestra signos de disminuir su espíritu de lucha. Además de los hilos de acero que Yae empuñaba con sus manos y pies, ya había hilos tendidos bajo tierra. Está de más decir que si Wilhelm, preocupado por lidiar con Yae, tocara accidentalmente los hilos tensos con sus extremidades, éstas quedarían cercenadas, y si su cuello o torso lo tocaran, significaría el fin de su vida. Para Wilhelm, este gran pozo es como las fauces de una bestia a la que saltó sin pensarlo mucho, donde su carne es desgarrada por los dientes, su sangre es sorbida por la lengua y, finalmente, cae en el estómago para que su vida se disuelva. Sin embargo, no tenía la mirada de alguien que resiste inútilmente tal desesperación. Pero no hay muchas opciones, ¿verdad? Incluso sin considerar esa mirada, Yae no subestima al demonio de la espada lo suficiente como para pensar que todo termina aquí. Había descartado hacía tiempo la evaluación de Heinkel sobre Wilhelm, en cambio, lo evaluó ella misma en medio de la lucha a vida o muerte. Por lo tanto, se mantiene alerta ante dos ataques del demonio de la espada, quien cae indefenso. Uno es que podría patear la pared y desatar un golpe de espada equivalente al que arrojó a Yae al suelo. El otro es, como se muestra superficialmente, que podría lanzar su espada apuntando a la vida de Yae. Y cualquiera de los dos, llega de inmediato, en un abrir y cerrar de ojos. Trazando un círculo con su pie negro extendido, creando 3 líneas de heridas en la mejilla de Wilhelm, el demonio de la espada blande sus espadas gemelas hacia abajo,
desviando los hilos de acero, y sus fuertes piernas presionan rítmicamente las suelas de sus zapatos contra la pared. Con una rodilla ligeramente flexionada, acumulando suficiente fuerza en las piernas, el demonio de la espada se lanza por los aires. Justo antes, dos espadas lanzadas desde sus brazos alzados se dirigen hacia la vida de Yae. Dos rayos de luz plateada surcaron el aire, dirigiéndose hacia ella, pero Yae los esquivó con una serie de movimientos que parecían danzar. Usando la red de hilos como punto de apoyo, volteó por el aire, esquivando por poco las cuchillas que pasaban justo debajo de sus piernas y arqueando la espalda. Entonces, golpeó al demonio de la espada que se acercaba con sus hilos de acero entrelazados en ambos pies. Wilhelm, tras soltar su espada e incapaz de contrarrestar los hilos de acero, giró el cuerpo, protegiéndose la cabeza, y se deslizó a través de la red con un daño mínimo. Sin embargo, Yae ya no estaba en su camino, pues había rebotado usando los hilos, y el desarmado demonio de la espada no pudo alcanzarla. Habiéndose defendido con éxito de dos ataques cautelosos, Yae pensó que aún era demasiado pronto para sentirse aliviado. ¡Oh! Wilhelm, que había fallado a Yae, pateó la pared y saltó hacia la pared opuesta del agujero cilíndrico. Allí, las espadas gemelas que había lanzado antes estaban incrustadas, y agarrándolas, Wilhelm pateó la pared de nuevo. Persiguiendo a Yae, quien había escapado en diagonal hacia arriba, Wilhelm tomó una trayectoria ascendente a la velocidad de una bala. Continuó pateando una pared hacia la pared opuesta, repitiendo este movimiento, acercándose rápidamente a Yae que ascendía. «Tienes que estar bromeando». La garganta de Yae tembló de asombro ante la fuerza bruta de Wilhelm mientras la perseguía. Patear las paredes y ascender con saltos triangulares era algo que Yae también podía hacer. No era particularmente sorprendente. Lo asombroso era que Wilhelm estuviera haciendo esto en un lugar donde Yae había tejido intrincadamente innumerables hilos de acero. Naturalmente, sin el lujo de una inspección minuciosa, volar a través de ellos podría resultar en ser destrozado por los hilos. Sin embargo, Wilhelm no mostró miedo. ¿Por qué? Porque una vez había caído por ese espacio, había captado la ubicación de los hilos y saltaba sin golpearlos. Este era un combatiente aterrador, con un sentido de combate y observación extraordinariamente agudos, combinado con la determinación de arriesgar su vida sin dudar por lo que había confirmado con sus propios ojos. Mientras el demonio de la espada se adentraba sin miedo en la tormenta de hilos plateados, Yae, al no ver otra opción, recurrió a su as bajo la manga. Sí, sí. Usando los hilos para impulsarse, Yae saltó alto, extendiendo brazos y piernas en posición invertida. Entrelazó los hilos de acero que brotaban de sus 20 dedos con los hilos precolocados, estirando sus extremidades hacia adentro. Su hábil manejo de los hilos le permitió atar a más de 100 rufianes a la vez en una batalla en el bosque, valiéndose de la forma en que se entrelazaban y de los objetos circundantes. Con tal fuerza que parecía que sus huesos y músculos iban a desgarrarse, tensó los hilos de acero de golpe. En un instante, dentro del agujero cilíndrico subterráneo, los hilos de acero rotos se descontrolaron de forma salvaje e irregular. Fue un golpe cortante que aprovechó la tensión de los tensos hilos de acero, rompiéndose como si se cortara una salchicha con hilos, desgarrando todo el espacio de una forma que ni siquiera Yae pudo predecir la trayectoria ni el número de golpes. Y entonces, una criada competente aporta un toque extra. Mirando hacia abajo, al espacio aplastado por innumerables hilos, Yae se llevó los anillos de sus manos a los labios y los besó. Inmediatamente, las llamas recorrieron los hilos que se extendían desde los anillos, y un instante después, estalló una explosión de fuego. Además de los descontrolados hilos, un infierno abrasador surgió, y lo redujo todo a cenizas. La despiadada técnica shinobi de Yae, tras revelar dos haces en la manga, envolvió y calcinó la figura del demonio de la espada, con una luz carmesí. Como era de esperar. Incapaz de mantener su voto de no letalidad, Yae sintió una punzada de arrepentimiento por el resultado de la batalla. Sin embargo, se dio cuenta en el momento en que comenzó. Este no era un oponente al que pudiera derrotar con la intención de evitar la muerte. Solo con la intención de matar podía elegir entre la vida y la muerte contra semejante oponente. Por lo tanto, mantengamos esto en secreto para Heinkel-sama. Está bien.
Él también debería saber que estoy aquí. En un instante, la luz cortante del demonio de la espada atravesó las llamas explosivas, rozando a Yae, que estaba suspendida en el aire. ¡Puaj! Yae, incapaz de desviar el poder del agudo destello de la espada que recorrió su torso, giró sobre sí misma, con la sangre fluyendo en espirales de una forma inusual en su danza habitual. Con los ojos abiertos de par en un gemido de confusión sobre lo sucedido. Lo sucedido estaba claro. El enemigo había sobrevivido tanto a la tormenta de hilos de acero como a la explosión posterior. La pregunta era: ¿cómo lo había logrado? El último salto de Wilhelm fue vertical, con una trayectoria distinta a la de sus anteriores saltos diagonales desde las paredes. Para lograrlo en este foso, no tuvo más remedio que usar el mismo método que Yae, rebotar en los hilos de acero como punto de apoyo. ¿Cómo usaste mis hilos? Lo he visto muchas veces. Tus hilos son armas terriblemente afiladas, pero con un ángulo y una fuerza específicos, pueden atar sin cortar. La respuesta de Wilhelm fue una comprensión precisa de las propiedades de los hilos de acero de Yae. Lo notable fue su capacidad para discernir esto rápidamente durante la batalla y su disposición a arriesgar su vida en algo incierto sin dudarlo. Además, lo desconcertante era: entonces, ¿el fuego? Lo corté. La respuesta fue contundente e inevitable, y Yae suspiraba exasperada. Probablemente no era mentira. La respuesta fue dada con tanta seguridad. Al aceptarla, una frase resurgió repentinamente en un rincón de su mente. Era algo que alguna vez había descartado por inútil. Papá es fuerte. Ridículamente fuerte. Tú y ese Aldebarán también son muy fuertes, pero aún así, le tengo más miedo. Eso es lo que es el demonio de la espada. Fue una afirmación exagerada, pero la evaluación de Heinkel fue acertada. Aunque no podía admitir que fuera más fuerte, o más aterrador que al menos era más aterrador que Yae. En ese momento, Yae Tensen cometió un error de cálculo. Su error fue que había pensado que la opinión de Heinkel era solo medianamente creíble. Y sobre todo, la habilidad de Wilhelm se había refinado más durante la batalla contra la ballena blanca, y más en la batalla de la ciudad de las compuertas de agua, luchando contra los arzobispos. Era algo que Yae nunca podría saber, pero Wilhelm estaba acercándose a su mejor época. Era casi tan fuerte como durante sus años de actividad, la época en que derrotó al Santo de la Espada. Por lo tanto, la batalla entre la flor de cerezo carmesí y el demonio de la espada que comenzó en la mansión Marielle, terminaría aquí. ¡Suá! El demonio de la espada canceló la danza de Yae con el destello de su espada, y manchó el núcleo de la flor de cerezo carmesí con sangre. El cuerpo de Yae se tiñó de rojo, y Wilhelm salió victorioso. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.